Con su permiso, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 114 en este día ya 21 de la nueva normalidad. Un saludo también a todos los padres en sus respectivos domicilios que nos están viendo, que sabemos que el día de hoy se quedaron a guardar sana distancia, pero a pasarlo bien con los que estaban en casa. Veamos la siguiente diapositiva. Precisamente es el semáforo de riesgo COVID que caracteriza a la nueva normalidad, a través del cual podemos regionalizar, en este caso a nivel de entidad federativa, las diferentes intervenciones comunitarias que nos permiten o permitirán todavía continuar realizando sana distancia y por lo mismo previniendo la dispersión y los contagios de esta enfermedad. Este es el semáforo que se presentó el viernes pasado. Ahora tenemos 17 entidades en el nivel de riesgo alto, que representa el naranja, y tenemos 15 entidades en el nivel de riesgo máximo, representado por el color rojo. Vamos a repasar rápidamente, es importante que los tengamos muy presente, las actividades que podemos realizar de manera limitada y aquellas que no podemos realizar durante toda esta semana que está iniciando el día de hoy. Veamos la primera diapositiva. Nos regresamos a la parte precisamente de los hoteles. Los hoteles ya sabemos, cuando estamos en rojo, solamente 25% de aforo, dirigido a personal que está en actividades laborales esenciales. En rojo están cerradas sus áreas comunes, están cerrados sus restaurantes, solo pueden dar atención a domicilio. Sin embargo, en naranja ya tenemos una mayor apertura, en este caso del 50%, también pueden abrir áreas comunes con este limitante al 50%. En el caso de restaurantes y cafeterías, en nivel de riesgo máximo rojo, cerradas, pueden dar sus servicios a domicilio, preparar los alimentos para que pasen a llevarlos, y en el caso de los restaurantes que están en hoteles pueden dar el servicio solamente a la habitación, permaneciendo cerrado en rojo. En naranja ya puede haber una apertura con un aforo del 50%, un aforo que cada uno de estos servicios, de estos negocios, debe de controlar hacia el interior para poder o permitir que se dé la sana distancia y que lógicamente la atención de las diferentes personas se haga con medidas sanitarias. En el caso de barberías, peluquerías, estéticas, etcétera, en rojo pueden brindar servicios a domicilio. En naranja pueden ya aperturar con un aforo del 50%, y para permitir que no haya tantas personas al mismo tiempo, la recomendación es que se haga con citas. En el caso de los parques y plazas públicos, ya desde el rojo había una apertura de un 25%, en naranja esta se incrementa a un 50%, y el enfoque en ambos casos continúa siendo para realizar actividad física, para que las personas puedan usar estos espacios para actividad física, recomendando siempre que lo hagan o vayan al parque plaza más cercano, que no tengan que desplazarse tanto, que estando en el parque traten de buscar siempre una sana distancia con otras personas que pudieran estar ahí, y una vez terminadas sus actividades físicas, regresar a la casa, no realizar ni fomentar actividades de congregaciones o que mantengan a las personas muy cerca. En el caso de los mercados, supermercados, pues es una actividad esencial, las personas tienen que adquirir sus alimentos, sus insumos de limpieza, por lo tanto desde el rojo siempre se permitió un aforo del 50%, ahora en naranja este aforo sube a un 75% y continúa la indicación de que solo ingrese una persona por familia para que así se pueda mantener la sana distancia al interior de estos comercios. En el caso de estadios y aquellos lógicamente que se utilizan para los juegos profesionales, los equipos pueden realizar sus partidos a puerta cerrada, esto quiere decir con estadios vacíos, sin personas, no debe haber lógicamente ningún tipo de actividad que congregue masivamente a las personas, porque eso puede ocasionar transmisión importante de la enfermedad. Y esto para los dos colores, tanto en rojo como en naranja. Veamos la siguiente diapositiva. Todas estas actividades están cerradas en rojo, no se deben de realizar.
15 entidades federativas van a estar en rojo esta semana, por lo tanto no deberían de realizar este tipo de actividades, pero aquellas 17 que están en color naranja sí pueden realizarlas con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de los spas, los gimnasios, pueden ya tener un aforo de un 50%, pero además también una metodología de citas para poder dar el distanciamiento suficiente, así como los tiempos necesarios para la limpieza de todos los equipos y todo lo que se utiliza para este tipo de actividades. Cines, teatros, museos y eventos culturales de menor de 500 localidades pueden empezar con un aforo mínimo que es del 25% en naranja, y esto precisamente para dispersar al interior a las personas y se pueda mantener esta sana distancia. En el caso de centros comerciales igual, 25% de aforo, y este aforo lógicamente se debe de controlar en el sentido del ingreso que las personas hacen a los diferentes locales que puede hacer un centro comercial. En el caso de sitios de culto, iglesias y de todas las denominaciones, 25% también de aforo. La idea es que esto también permita que al interior la gente se pueda sentar de manera dispersa, que no haya congregación grande de personas y que las medidas de sana distancia se mantengan siempre presente al interior. Y concentraciones masivas, como serían, por ejemplo, conciertos o similares, o inclusive los bares y comercios similares, estos sí todavía se mantienen cerrados en ambos niveles de riesgo, tanto nivel alto como nivel máximo, ¿sí? Bien, pasemos entonces ahora a la diapositiva del panorama mundial. Nuevamente sin cambios, ya tenemos más de 2 semanas en las cuales lo que estamos observando realmente es una mantención de la epidemia, de la pandemia activa a nivel mundial, que además está focalizada en la región de las Américas. Podemos ver que ese porcentaje del 54.8 prácticamente se ha mantenido en ese nivel en estas últimas 2 semanas. Por lo tanto, quiere decir que no ha habido una disminución como se ha visto sí en otras regiones del mundo. En el caso de las Américas, los casos activos, porque estos representan 1.044.979 personas, representan aquellos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y todos los días que vamos presentando esta información, vemos cómo es el mismo número prácticamente y la misma proporción. Eso quiere decir que cada día que pasa siguen contagiándose y siguen enfermándose un número igual de personas que salen el día 15 y por lo tanto la pandemia activa ahora sí que se mantiene activa y se ha mantenido activa durante prácticamente las últimas 2-3 semanas. Veamos la siguiente diapositiva, que son ahora los números de la República Mexicana. 479.528 son las personas que ahora han ingresado a protocolo de estudio. Como parte de este protocolo de estudio se les ha tomado una muestra de laboratorio precisamente para confirmar o descartar la presencia del virus SARS-CoV-2. En 242.393 se descartó con un resultado negativo. En 180.545 hasta el momento, que son los casos acumulados confirmados, precisamente se encontró el virus y por lo tanto son los casos confirmados de la enfermedad. El día de hoy también se actualiza el número de funciones, 21.825 son las personas que hasta el momento lamentablemente han perdido la vida a causa de las complicaciones de COVID-19 en México. Veamos la siguiente diapositiva, son las barras que en su momento representan la carga acumulada de casos confirmados en México, es decir, estos 180.545 que además nos dan una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de 141.3. Este hemos visto que ha sido incrementando y continuará incrementándose en la medida que la carga acumulada continúe haciéndolo. Aquí podemos ver, 2 son las entidades federativas que acumulan la mayor carga de casos confirmados, Ciudad de México y México. Recordemos también que tienen una gran densidad poblacional, lo cual también lógicamente está relacionado con el hecho de la gran cantidad de carga de casos que tienen en este momento. Ya con un rango mucho mejor y lógicamente con poblaciones también menores, tenemos a Tabasco, Veracruz, Baja California, Puebla y Sinaloa, que se mantienen en ese rango por encima de los 6.000 casos al menos que hasta el momento se han acumulado.
Veamos la siguiente diapositiva, en donde vemos de ese gran total de casos, de esos ya poco más de 180,000 casos que hasta el momento se han confirmado en México, estos son los que representarían realmente la epidemia activa en México. Es decir, todos estos casos son acumulados, son los que iniciaron desde que se confirmó el primero a fines de febrero, pero al corte del día de hoy, las personas que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días y que por lo tanto representan la epidemia activa, están en este grupo de 24,225 casos ya confirmados, pero también van a estar dentro de estos 35,875 que son todavía sospechosos, pero sospechosos activos, porque estamos quedándonos también con el número del total de sospechosos, con el número que inició signos y síntomas en los últimos 14 días. Si vemos nosotros las barras, el orden en las que están las entidades federativas de izquierda a derecha representa la carga confirmada, es decir, los 24,225 casos activos y en orden descendente. Pero vean ustedes que cuando entonces sumamos o agregamos las barras de color naranja claro, que son estos 35,875 también sospechosos activos, pues tenemos una expectativa en donde muchas entidades federativas, como es el caso de Sonora, que estaba hasta el final, Sinaloa, que estaba del medio a la derecha, Guerrero, Michoacán, Coahuila, ¿sí?, independientemente de su carga confirmada en los últimos 21 días, tienen una expectativa bastante grande de confirmarse en base al porcentaje de positividad, al menos la mitad de toda esa carga sospechosa activa que todavía tienen, pues tranquilamente pasarían a formar parte de los estados que estarían concentrando la mayor carga de enfermedad activa y por lo tanto contribuyen en los últimos 14 días a la mayor actividad de la epidemia en México. Entonces, veámoslo siempre con esa perspectiva. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las 21,825 defunciones que hasta el momento se han confirmado. Están distribuidas por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en la que lamentablemente fallecieron. Vimos una pendiente claramente ascendente que se dio prácticamente hasta la quincena de mayo. Ya desde la última semana de mayo y lo que va del mes de junio hemos tenido una estabilidad que es alta, que todavía no muestra un descenso. Estos últimos días no hay que tomarlos muy en cuenta porque son los días en los que todavía se están notificando las defunciones, como de hecho lo vamos a ver ahorita en una siguiente diapositiva. Y además podemos ver en el color naranja claro que está sobre las barras azules, la perspectiva precisamente de poder todavía tener más defunciones confirmadas, dado que al corte del día de hoy tenemos 1,892 que todavía no tienen un resultado de laboratorio emitido y por lo tanto ahí tendremos más defunciones confirmadas. En la siguiente diapositiva veremos las defunciones distribuidas por entidad federativa donde ocurrieron y también en un orden descendente en función de cuáles son las que concentran la mayor carga de estas y así también la expectativa en el color naranja claro de dónde vamos a tener todavía incremento en el número de defunciones en los siguientes días en la medida que se vayan estas confirmando. Veamos la siguiente diapositiva. Ustedes de seguro notaron en relación a las estadísticas de ayer y las estadísticas de hoy que tuvimos 1,044 defunciones que fueron notificadas en las últimas 24 horas. Es un grupo que comprende defunciones que son notificadas, otras que son defunciones que ya estaban notificadas como sospechosas y salió el resultado de laboratorio. Sin embargo, la mayoría de las que componen este grupo de 1,044 realmente son notificaciones nuevas que se dieron y que, como vamos a ver en este gráfico, prácticamente la gran mayoría de ellas están distribuidas en el mes de mayo. Son defunciones que ocurrieron en el mes de mayo. Luego sigue un grupo que ocurrió las primeras semanas de junio y tenemos realmente en los últimos días
menos defunciones que han ocurrido. Si vemos la siguiente diapositiva va a ser más claro. Aquí vean cómo estas 1.044 defunciones se distribuyen por la fecha en la cual ocurrieron. Como comentábamos, el mes de mayo, aunque no son los picos tan altos, pero si sumamos el total de defunciones que hay en el mes de mayo, son la mayoría, y si sumamos las que se dieron las primeras 2 semanas, 3 semanas de junio, también son la mayoría. De hecho, si ustedes pueden ver, el pico que tenemos en los últimos 2-3 días está dado por las defunciones que en su momento han estado ocurriendo ya en una media observada de las últimas semanas, y en donde además se encuentran pues las defunciones que notifica la Secretaría de Salud y otras instituciones. Porque lo que ustedes también pueden notar directamente en este gráfico es que el 87% de estas defunciones que acaban de ser notificadas corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social, y por las fechas definitivamente representan un retraso en la notificación de las mismas, dado que la mayoría de estas, como ya lo dijimos, ocurrieron en mayo y en las primeras semanas de junio. Veamos la siguiente diapositiva. La curva epidémica, siempre compuesta por los casos ya confirmados, estos 180.545, pero además agregamos los 56.590 para poder siempre estar pendiente de la tendencia y de los rangos diarios que la confirmación o la presencia de casos todavía está significando para la epidemia en México, y vemos esta tendencia todavía ascendente para fines de integrar todos los aún sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de estos casos aún sospechosos. Ahora sacamos los casos confirmados, es decir, todos esos casos que estaban en color rojo oscuro de la diapositiva anterior, los sacamos y nos quedamos con la distribución de solamente las puntas de color naranja claro. Aquí están, y están también ordenadas por entidad federativa en función de quién tiene la mayor carga de casos aún sospechosos, y además cargamos un siguiente elemento, que es que ustedes puedan identificar de esos casos sospechosos qué instituciones son las que estarían contribuyendo con la presencia de estos casos. En verde el IMSS, en rojo la Secretaría de Salud, en un azul claro el ISSSTE y en el naranja claro ahora lo que serían las demás instituciones. Vemos México, Ciudad de México, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Puebla serían básicamente los primeros 6 estados que están concentrando la mayor carga de estos casos aún sospechosos en sus respectivas instituciones de atención y de notificación. Veamos la siguiente diapositiva, que es la carga acumulada de casos confirmados. 3% fue el incremento de las últimas 24 horas de casos confirmados, que representan 5.343, recordando que al igual como lo vimos en las defunciones, estos 5.343 casos no ocurrieron en las últimas 24 horas, ocurrieron prácticamente en las últimas 2 semanas y media, pero se van lógicamente integrando a la estadística oficial en el hecho de que en las últimas 24 horas se emitió su resultado o se realizó su notificación en la plataforma informática. Pasemos ahora al grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria. Siempre vemos que los fines de semana puede disminuir un poquito la notificación, no fue mucho, 95%, tenemos todavía una notificación por encima del 90%, lo cual nos asegura buena información para poder conocer estos indicadores. 44% son las camas ocupadas a nivel nacional tipo IRA general, es decir, para los pacientes graves, pero que todavía no requieren de un ventilador. Las que sí tienen un ventilador mostraron una ocupación del 39%, dejando lógicamente una disponibilidad de este 61%. Veamos la siguiente diapositiva para ver cómo se distribuye la ocupación ya a nivel nacional. 68, 67 y 60 son las ocupaciones más altas que tuvimos para el corte del día de ayer, lo cual nos deja a todos los estados con una disponibilidad al menos por encima del 30%,
sabiendo que el 30% de disponibilidad o un 70% de ocupación representa un límite de seguridad que cuando se llega a ese punto hay que tomar medidas inmediatamente para no llegar a la saturación de los hospitales. Entonces todos se encuentran por debajo del nivel de seguridad y tienen disponibilidad de camas generales. Veamos cómo están las camas críticas en la siguiente diapositiva. Igual todos están por encima del 30% de disponibilidad, 32, 38, 40 y así sucesivamente vamos avanzando y lógicamente esto es un balance, siempre lo comentamos, entre los egresos que se van dando también en el día a día o en las reconversiones y expansiones que todavía continúan haciendo las entidades federativas en función de poder tener siempre este margen de seguridad cubierto y por lo tanto camas disponibles para los pacientes. En la última diapositiva veremos las unidades COVID, no hubo cambios del día de ayer para hoy, son 816 las unidades que están registradas, manteniendo aún esta tendencia ascendente en función de contar con los espacios, con el personal, con las herramientas y con los insumos necesarios para poder atender a las personas que así lo requieren. Lógicamente esto varía dependiendo de cada entidad federativa, como ya lo vimos en los porcentajes, y también varía dependiendo de cada institución en función de la disponibilidad que tiene cada una de ellas para atender a las personas. Sería el informe para esta noche.